Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Inche Daniela Catrillo de Cordero Piñén. Hola a todos, les saludo en Mapuzungún, que es la lengua madre del pueblo al que pertenezco, el pueblo mapuche. Quería agradecer que estuvieran acá hoy en día también, darle la bienvenida por supuesto a este conversatorio. Solamente voy a saludar para que se pueda presentar también Belén. Hola, se escucha. Bueno, también hola a todos, gracias por estar hoy. Mi nombre es Belén López Peiró y bueno, es un placer estar acá, gracias a las afueras que están acá y nos unen también a Daniela y a mí. Bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a... Podemos introducir las obras, ¿no? Dale. Sí. Bueno, estamos con Belén porque tenemos nuestros libritos también y nos preguntábamos de qué forma pueden dialogar también nuestros libros y en esta invitación también de la editorial Las Afueras. Y queríamos comenzar un poco introduciéndonos en las obras que quizás no todos y todas o todos pueden conocer y saber de dónde venimos, qué estamos haciendo y pensando también con la literatura. En mi caso les presento Piñén acá, que es el librito que lanzó Las Afueras, que es mi primer libro de narrativa. Yo soy poeta también, he publicado varios libros de poesía y también trabajo un poco la pedagogía en filosofía y en estética. Esas son como mis líneas de trabajo. Y principalmente Piñén, el nombre es un nombre curioso, ¿no? Les puede parecer un poco extraño, pero es un nombre que viene también desde el Mapuzungún, significa mugre o suciedad en Mapuzungún, pero también es una palabra que coloquialmente se utiliza en Chile, ¿no? Hay muchas palabras mapuche que finalmente han extendido su lengua para evitar también una lengua más coloquial y cotidiana, y es una palabra que se relaciona también con las clases sociales bajas, ¿no? Tal cual como decir los rotos en Chile, decir los pimientos también fue un momento para marcar cierta clase, y para mí también tiene un lugar de clase y de raza. Y en ese sentido me hacía a mí, o sea, me era significativo ponerle ese nombre también. Tuvo otros títulos en algún momento tentativos, pero finalmente fue el nombre que yo pensé podía ser transversal a los cuentos o los relatos que estaban allí contándose. Y también por casualidad era una palabra que se repetía en los tres relatos, entonces me pareció significativo hacerlo. Y bueno, son relatos que están justamente atravesados también por el género, la clase y la raza. Justamente son personajes que nacen en las periferias de la gran ciudad de Santiago, conviven en esos espacios y podríamos decir que están entre la infancia, después un paso a la adolescencia y finalmente un paso más hacia la adultez. Están narrados en primera persona, principalmente por mujeres o niñas, y de alguna manera van descubriendo también su mapuchicidad, este ser mapuche y ser periféricos al mismo tiempo, que es otro tema, ¿no? Ser indígena y habitar las ciudades, estar atravesados por las clases populares también, y tratar de levantar una identidad que también está contaminada, es una identidad también más bien barroca, ¿no? Como llena, colmada de otras capas. Y justamente anoche le decía a mis amigas que el principal objetivo para mí de escribir Piñén era escribir una arquitectura, describir una geografía que yo no había leído en los libros en Chile, ¿no? Y es que nadie había escrito de los blogs donde yo nací. Y esas periferias a mí me hacían sentido que estuvieran presentes en la literatura que se estaba escribiendo también en el presente. Eso. Bueno, mi nombre es Belén López Peiró, como les dije hace un rato, bueno, acá está Donde no hago pie. Esta es la segunda novela, la primera es Porque volvías cada verano. Creo que las dos novelas centran tienen de alguna manera el objetivo, como un poco lo decías vos hace un rato, de narrar algo que no había leído en otras obras. En 2014 hice una denuncia ya se me fue, pero sí, en 2014 hice una denuncia por abuso sexual a un tío comisario de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y recuerdo la sensación de estar ante la decisión de saber si tenía que acudir o no por vías legales,
tratar de buscar literatura o libros donde pueda encontrar historias parecidas a la mía, que me hablen en un lenguaje que me incluya, que describa exactamente qué hay detrás de una palabra tan fuerte como abuso, qué pasa detrás de los tribunales de justicia, qué pasa en los pasillos, qué pasa en las audiencias. Y me acuerdo la sensación de querer construir una obra que me incluya, pero que también incluya a todo ese contexto que hace posible el abuso, mucho más en casos de abusos intrafamiliares, ¿no? Donde está involucrada no solamente la institución judicial, sino también la institución familia. Y empezar a cuestionar y empezar a incluir todos esos condicionamientos que forman parte de estas situaciones, de estas estructuras tan rígidas y tan difíciles de cuestionar. Así que de ahí nace Porque volvías cada verano, que es un libro polifónico, que es un libro construido a partir de estas múltiples voces, donde habla un padre, habla una madre, habla el victimario, habla una tía, una prima, habla el abogado. Y por otro lado, el título justamente surge, Porque volvías cada verano, surge de una pregunta que me hacen cuando yo decido denunciar, que más que una pregunta es una afirmación. Por eso la falta de signos de interrogación no es querer entender por qué volvía a la situación de abuso, sino es una afirmación de porque volvías cada verano eras abusada, que se repetía en un montón de otras situaciones. Entonces, utilizar la palabra también como un mecanismo de denuncia, poder entender los múltiples sentidos que puede tener una pregunta. De eso se trata el primer libro, y el segundo tiene que ver más con una intención de contar qué pasa después de la denuncia, ¿no? Porque por lo que sucedió mucho después del primer libro es que personas se me acercaban con la intención de denunciar. Ahí está. Con la intención de preguntarme si tenían o no que denunciar. Y yo sentía que mi postura no había sido clara, o sentía que de alguna manera hacía un llamamiento a la denuncia. Pero en el fuero interno sentía que no era justa con lo que había transmitido al 100%, porque si bien es algo de lo que no me arrepiento y que bueno, estuvo bien porque fue importante para mí, sí es cierto que son, porque la causa sigue abierta, 10 años donde de alguna manera sos víctima no solamente de un victimario, sino también de la justicia. Entonces, donde no hago pie tiene que ver con aquello que sucede dentro de los tribunales, qué sucede en las audiencias, de qué hablamos cuando hablamos de reparación, si hay una única reparación, si existen otros tipos de reparaciones, si en definitiva denunciar tiene que ver con que nuestra verdad otra vez esté en manos de otra persona. Entonces, bueno, de eso hablan un poco las dos obras. Bueno, y un poco después de introducirles esto, en el momento en que empezamos a conversar con Belén, pensábamos en cómo unirnos acá a partir de la literatura, ¿no? Como qué trazos comunes podía tener nuestras obras, y por eso pensamos en las violencias justamente, en cómo nombrarlas, cómo nominarlas, y también cómo la violencia inserta en los libros o en la literatura puede ser una forma de trastoque, no de interrupción del lenguaje. También pensábamos como una pregunta que nos hacemos cuando leemos y bueno, también cuando escribimos, en la posibilidad justamente de encontrar un lenguaje que no mire hacia otro lado, sino que realmente se proponga ahondar ahí donde realmente existe algo para mostrar, ¿no? No matizar las violencias, profundizarlas, encontrar un lenguaje que nos incluya y que nombre aquello que sucede.
En el caso particular de Piñén, a mí me interesaba un poco de la obra de Daniela, esa mixtura que ella crea con el lenguaje, entendiendo el mapudungún como un lenguaje que se rebela contra la normalización del castellano en Chile, como una contralengua, y que justamente Daniela consigue no solamente titular el libro con Piñén, sino también que leamos y podamos entrar dentro de su obra y también entrar dentro de esa cosmología, de ese universo que ella nos propone a través de su lengua. Entonces quería preguntarte cómo había sido ese trabajo, ¿no?, con la lengua. Sí, bueno, para mí fue unas preguntas que igual me hizo bastante en la escritura del libro. En poesía en general, también escribo cosas que están manchadas por el mapudungún, ¿no? Para mí eso es lo que hace otras lenguas, como que contaminan un lenguaje y van mixturando otras formas. Y a mí también me encanta la literatura que está contaminada por otras lenguas, que está mixturada. No sé, pienso mucho en la literatura de Gloria Anzaldúa, por ejemplo, ¿no?, donde está justamente el chicano, el náhuatl, el spanglish presente. Pienso también en Arguedas, ¿no?, como también su literatura intervenida con las lenguas andinas. Y creo que me siento parte de ese equipo literario que está pensando en que hablamos con múltiples lenguas en nuestros territorios. Y para mí era significativo además que el mapudungún estuviera presente y no traducido, como que también fue algo que le daba vueltas y lo dimos vueltas con Las Afueras y lo dimos vuelta también en Chile justamente con el Pez Espiral, con la editorial de allá, porque muchas veces también queremos ser muy pedagógicos y poner los glosarios y está bien, hay gente que lo hace, ¿no? Pero yo también quería que se interrumpiera el lenguaje y que nos habitáramos la pregunta de estar ante la incertidumbre de una palabra que está allí presente y no saber qué significa. Y yo decía, bueno, habrá gente que lo googlee y que no es tan difícil. Si alguien se enfrenta a una palabra que no conoce, una lengua que no conoce, la intenta traducir. Pero si no, me encantaba pensar que había alguien modulando una lengua que no habita y que la sonoridad del mapudungún, que es casi todo en el mapudungún, la sonoridad es lo más importante, la oralidad estuviera allí presente, ¿no? Como alguien intentando decir algo que no conoce y ese lenguaje, esa sonoridad estuviera presente en la literatura. Entonces, es algo que siempre va a estar en voz alta, pensaba yo, como alguien va a estar diciendo eso pensándolo en voz alta. Y por eso decidí no hacerlo, pero siempre pensé que, o las cosas que escribo que están relacionadas con el mundo mapuche, van a estar esas lenguas allí presentes. Ahora estoy escribiendo otra cosa donde hay mapudungún y hay aymara también, entonces también pienso en cómo esas cosas se pueden ir transformando y ampliando mucho más la cuestión de la contaminación de las lenguas. Sí, de hecho me hiciste pensar, hay una autora que leí hace poco que es de Brasil, Amara Moira, que ella trabaja mucho con el lenguaje justamente travesti trans, ¿no?, un poco retomando también lo que aborda Camila Sosa Villada con la transescritura, y me hiciste acordarlo del glosario, porque antes de sus libros hay un glosario sobre el bajubá, que es la lengua clandestina que utilizan las trans en Brasil para poder advertir sobre los peligros de la calle. Y me pasó que vi el glosario al principio, pero quise vivir la experiencia de leer el libro sin volver a buscar el significado, claro, tratando de reinterpretarlo, y casi al final del libro ya ni necesité las referencias, claro, ¿no? Claro. Como... Sí, o sea, pienso justo en eso que dices, como a veces también como que sobreexplicamos cosas, ¿no? Y de pronto también, habitando la filosofía, pienso a veces hay que perderse también, ¿no? Y a veces no entendemos todo. También vengo de la poesía, donde no necesariamente un poema va a significar lo mismo para nosotros que para otra persona, y lo traducimos a nuestro antojo con nuestras experiencias. Ser un lector, ser una lectora también es estar atravesado por la experiencia, ¿no? Y el libro se vuelve otro también. Es interesante pensar en esa cuestión de cómo a un lector, no como una persona que le tenemos que sobreexplicar cuestiones pedagógicas. Y justamente pensando en el mapudungún también, en cómo interrumpe un relato o cómo posibilita otras experiencias del relato en el lenguaje,
Yo le decía a Belén que me llamaba la atención en sus obras la introducción también del lenguaje judicial, ¿no? Como de archivo, de instalar esa cuestión allí y justamente ahondar, en este caso, con otras palabras y otro lenguaje que quizás nos pueden ser ajenos a quienes estamos en el mundo de la literatura. Entonces también preguntarte cuál fue esa decisión y por qué el archivo es parte también de la estructura con que manejaste los libros, ¿no? Sí, bueno, la parte de incluir el archivo justamente tuvo que ver con esta propuesta de que los libros sean un lugar donde se generen más preguntas y no se encuentren todas las respuestas. Yo recuerdo el momento de encontrarme con el expediente judicial y no entender absolutamente nada de lo que estaba leyendo, aunque estaba escrito en mi misma lengua, pero había un registro diferente, conceptos que nunca había escuchado, formas de utilizar el lenguaje que me excluían y que me revictimizaban, y entonces eso hacía que de alguna manera me sienta expulsada de ahí. Entonces creo que la decisión tuvo que ver, por un lado, con que en su momento yo estaba en un taller de escritura, esta idea de trabajar como colectivamente los textos, y en ese momento Gabriela Cabezón Cámara, que es con quien yo hacía el taller, me propuso llevar el expediente al taller para que lo leamos conjuntamente como si fuese narrativa, porque el expediente judicial es narrativa. Claro. O sea, leer lo que pasaba ahí como si fuese una historia que no se trataba solamente de mí, sino de personas que hablaban y declaraban y estaban contando su historia. Entonces fue una forma de poder quitarle peso, fue una forma de reapropiarme de ese expediente que resultaba tan ajeno, fue una forma de pensar otra vez los conceptos, ¿no? ¿Qué conceptos había detrás? Recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que me hicieron una pregunta por el consentimiento, yo dije, ¿pero qué es consentimiento? Personas que no tuvimos educación sexual en las escuelas, hay palabras que nos eran totalmente ajenas. O bueno, entonces lo que viviste fue abuso. Me acuerdo, hace unos años fui a una escuela a dar una charla y uno de los chicos que estaba en el público, que tenía 14, 15 años, me hizo una pregunta que era si yo podía explicarle las diferencias entre abuso y violación para saber qué era lo que hacía su padre. Entonces pienso, ¿no? Cómo la lengua es una herramienta, es fundamental poder nombrar, y me parecía que el lenguaje judicial tenía su propio discurso y era un lenguaje, un léxico que yo no podía reescribir, porque era una institución y porque tenía... incluso no podía hacer lo propio tampoco, sí podía leerlo, entenderlo, poder acercarme de otra manera, de una forma más literaria, pero incluirlo tenía que ver con que por primera vez otras personas, yo tenía 21 o 22 años, y cuando de pronto conversaba esto con mis amigas de mi edad o un poco más grandes, nunca en su vida habían visto un expediente judicial, algo que para mí era una realidad cotidiana. Entonces dije o sea, me parece que todas las personas deberían saber qué pasa puertas adentro, qué significa denunciar, qué significa leer un expediente judicial. Entonces, creo que incluirlo como parte de la narrativa ayudaba mucho a esto de poder presentar y hacer que otras personas se sientan adentro de esta historia, que no era mi historia, sino que es la historia de las personas que pasamos por una situación de violencia. Claro. A mí me llamó mucho la atención eso y ahora me hace sentido lo que dices, porque pienso en el lenguaje judicial como otra forma de violencia, ¿no? Como algo que te saca de un lenguaje, te saca de un lugar, y solo hay ciertos expertos que pueden hablar ese lenguaje además. Entonces parte de la violencia de la institución sigue allí, ¿no? Sí, de hecho, conectando un poco con esto de, para contraponer el lenguaje judicial, mi propuesta literaria tuvo que ver con ahondar profundamente en cada una de las escenas, ¿no? Como con derribar o ir detrás del concepto de abuso, ir detrás del concepto de victimario, cuestionarlos. Y de hecho creo que vos también haces algo en Piñén que tiene que ver con eso, que creo que es el segundo cuento, el segundo relato, donde contás la historia de una chica que era violada por su padre,
Y incluso cuando narras las escenas, ¿no? Como estas escenas donde se muestran escenas sexuales, escenas de violaciones, hay una intención de ir más allá de la palabra, ¿no? Y de mostrar cada uno de los aspectos, de mostrar, de ahondar en la escena hasta como acabarla, ¿no? Y en ese relato hay una pregunta que te haces que es ¿qué es ser mujer? Y de pronto en esa pregunta de qué es ser mujer se encuentra con esta amiga violada, con una madre abusada por el tío, con una abuela por su padre. Entonces parece que ser mujer, cuando terminé de leer el cuento dije, bueno, ser mujer tiene que ver con esta herencia también. Sí, me costó mucho escribir ese relato, dudé muchas veces, de hecho el final también lo cambié varias veces. El final, la primera vez que lo relataba y que lo escribí, terminaba con una venganza. Sí. Terminaba con una venganza y después la borré, porque quería justamente que el lector o la lectora como que decidiera cómo terminaba un poco. Porque la persona que narra lo termina simplemente mirando a la mujer que empezó con el relato, ¿no? Como mirando a esa amiga que alguna vez fue parte de su infancia y se pierde. Y como empieza el relato, también, bueno, lo he hablado mucho sobre todo con estudiantes, con chicas y chicas que se me acercan y me dicen, ¿por qué decidiste esa brutalidad? Es un relato que empieza con unas escenas sexuales. Y lo que yo quise hacer no fue algo tan distinto a traducir imágenes de la pornografía. Entonces, lo que hice fue tomarme del lenguaje pornográfico y describir casi una película porno como empieza, y así está relatado, como la cámara se mueve hacia un lugar, se muestran trozos de cuerpo, mostrando la saturación de las imágenes en la pornografía en la literatura. Entonces yo les preguntaba a la gente que encuentra muy brutal la escena, bueno, ¿y tan brutal para ti son las escenas de la imagen pornográfica? Porque lo que estoy describiendo es eso. Claro, después ya ahondo en los temas de las violencias que son mucho más duras, y también se mezcla con un relato más personal, que es porque en un momento en Chile, que es importante, justo coincidió en la creación de las Secretarías de Género y Sexualidades de las universidades, y yo fui parte también de ese movimiento cuando estaba en la universidad, donde creamos los primeros protocolos contra el acoso, que fueron en realidad toda la oleada feminista estudiantiles que se movilizaron en ese momento. Tenía que ver con levantarnos contra los abusadores y acosadores de nuestros espacios institucionales, de nuestros espacios de convivencia. Y frente a las nulas herramientas que teníamos, lo que nos quedaba era escuchar los relatos de compañeras o compañeros que nos relataban también con su lenguaje los abusos que habían sufrido. Y en un momento éramos este espacio de contención del testimonio, de la violencia. Y en un momento fue tal que todo lo que estaba a mi alrededor era escuchar relatos sobre violencia y abusos, ¿no? Y la cuestión era más extensiva, a que ya no solamente en el espacio de contención universitario, sino que salir de ese lugar y saber que en todas las familias estaban estos relatos circundando, hasta que en un momento, la parte que es real en el relato es justamente cuando mi abuela me dice como mi papá no le podría llamar papá a ese hombre que me crió. Y mi abuela de 80 años me contó recién, y quizás fui la primera persona a la que le relató esa escena de abuso de su padre. Entonces, claro, tratar de traducir eso para mí era narrar la violencia con el horror que tenía la violencia, ¿no? Y justamente agarrarme de estas otras imágenes que están presentes y que están todo el tiempo también colonizándonos a partir de sus propias imágenes y de la saturación de esas imágenes, ¿no? Creo que para mucha gente es mucho más fuerte o grave leerlo en la literatura, pero tenemos muy naturalizadas cómo estas imágenes están circundándonos todo el tiempo. Y digo esto como también con la ferocidad que implica tratar de narrar algo así, porque no es que yo me arranque de esa pregunta, o sea, todo el tiempo lo pienso, ¿por qué lo decidí hacer de esta manera? ¿Por qué no escribí ese relato también quizás con la venganza? Y siempre lo vuelvo a pensar. Y te pregunto a ti también, ¿no? La ferocidad de escribir la violencia, o sea,
Una cosa es decir, decidimos hacerlo y lo otro es el proceso de la escritura, ¿no? Sí, a veces surge la pregunta, ¿no? Del esfuerzo por esa escritura, de atravesar como ese proceso de poner palabras y después en conversaciones como estas hablar, ¿no? sobre estas situaciones. Sin embargo, yo creo, hay algo que te enseña el abuso, y digo enseñar porque quien te abusa alecciona, ¿no? Como ejerce ese poder sobre tu cuerpo. Y tiene que ver con la disociación, ¿no? Hay algo que sucede que lo compartí con otras personas que vivieron una situación similar, que tiene que ver con que con los años pasa de que pensás que fue en otro cuerpo, ¿no? Como hacemos un esfuerzo tan grande porque quede lejos en la memoria. La escritura viene a llenar esos vacíos, no por nada. En mi caso la denuncia fue escrita, ¿no? La palabra llena esos vacíos, recrea las situaciones, pero creo yo que justamente por este poder de disociación que al principio me hacía tanto daño, hoy por hoy lo utilizo como un poder, ¿no? Esta posibilidad que muchas autoras que hacen narrativa personal llaman desplazamiento, ¿no? Esto de poder ser narradora y a la vez personaje de los textos. Tiene que haber una disociación donde de pronto hay que correr a hacer a un lado el juicio, entender que en definitiva, por lo menos en mi caso, no estaba narrando solamente mi escena de violencia, sino que estaba narrando a partir de una historia, una situación que nos convoca a muchas, ¿no? Entonces creo que partí desde ese lugar. Y lo llevo también a Piñén cuando hablo de la memoria, ¿no? de la escritura como una forma de poder recuperar parte de nuestra historia, aunque nuestra historia incluya estas violencias. Hay uno de los textos que incluís ahí, creo que es el último, cuando se narra como estos viajes al sur donde la narradora va a visitar la familia de donde nació su padre, ¿no? Con una abuela que se comunica únicamente en mapudungún, y ahí decís, ¿no? Parte de esa migración a la ciudad, por un lado no sentirnos nunca de Santiago, ¿no? Una cuestión ahí de identidad, y por otro lado también que cómo esa esperanza de encontrar un hogar en Santiago significó también pérdida no solamente de una lengua, sino también de animales, de valores, de cuestiones muy arraigadas, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo elaboraste eso, si había ahí algo personal, algo familiar y eso. Sí, bueno, justamente lo que quizás se hace cargo ese último relato es de la experiencia migratoria que pasa en muchas ciudades y en muchos países también en Latinoamérica con respecto a las poblaciones y territorios habitados por comunidades indígenas, ¿no? Y también en el campesinado, son cuestiones que quizás cruzan el siglo XX, que tienen que ver con el desplazamiento forzado, ¿cierto? Justamente por diferentes motivos, aunque casi siempre son ocupación o extractivismo, ¿no? Ocupación colonial y extractivismo en el caso de varios países latinoamericanos, y en Chile no es la excepción. Entonces, varias personas indígenas nos tocan hacer en las ciudades y no en las partes céntricas de las ciudades, no también en las periferias. Hay un doble desplazamiento, campo-ciudad y luego ciudad-periferia. Y de alguna manera ese relato es un parte de mi experiencia también. Ahora, el personaje principal de ese relato está contando algo que se vincula con mi historia, pero de una mapuchicidad distinta, ¿no? Justamente en el pueblo mapuche también hay experiencias distintas de ser mapuche. Mi experiencia como personal no es la misma que la de mi papá, aunque ambos seamos mapuche. Mi papá creció en Surruca, tuvo esa posibilidad, nació con su abuela partera. En fin, como que se fue a la ciudad cuando ya, después de haber habitado su comunidad, una cosmovisión, una memoria particular.
Yo en mi caso estoy también mixturada con la familia materna también, entonces ahí hay otras cosas que nací en un hospital público, obviamente con médicos de otra manera, y no tuve la posibilidad de sentirme parte de una cosmovisión o una espiritualidad desde niña, sino que claramente me criaron como en la religión católica, en fin, ¿no? Muy distinta. Y esa experiencia de ser mapuche en las periferias, de tener el desplazamiento como marca también y como herida, donde el despojo es parte de una experiencia común, también me necesitaba leerlo, necesitaba más allá, porque en Chile los poetas mapuches son muy reconocidos y hay mucha poesía mapuche, y bueno, por el Mapu en Argentina también, ¿no? Está Liliana Ancalao y Viviana Gilev, pienso. Pero no estaba la experiencia narrativa de ese desplazamiento. Y claro, y construí un relato donde está este personaje principal, pero nuestra diferencia es que a mí sí me habitaron, sí me permitieron vivir mi mapuchicidad desde niña, a pesar de tener cortada esta parte de la espiritualidad, ¿no? A mí nunca se me negó ser mapuche desde niña, siempre lo supe. Como... Sí, hay algo muy interesante, justo tengo ganas de hacer referencia, porque cuando hablabas de esto de la infancia, de la niñez, en este texto hay una escena en la escuela donde la narradora se reconoce mapuche, pero recién a partir de la mirada racializada del otro. Claro. Entonces, ¿cómo nace esa identidad, no? Sí, por eso, claro, por eso es distinta mi experiencia, digo, ¿no? Porque justamente lo que quería escribir allí es experiencias que han tenido otras amigas y amigues, que es como, ya lo voy a decir de la manera que lo decimos en el mundo mapuche, ¿no? Que se te cayó el cultrún, ¿no? El cultrún es como el tamborcito que usan las machis, y es como, ¿a qué edad se te cayó el cultrún? Que es como, ¿de verdad qué edad saliste del closet mapuche, no? ¿En qué edad te reconociste? Y a mí en realidad, a mí no se me negó, pero a muchas amigas sí, ¿no? Tenemos que pensar que más allá de la risa, que chistoso, hay un despojo que ha sido parte de nuestra memoria, cercenar la memoria. Entonces hay muchas comunidades que se borraron sus apellidos, muchas que cuando son grandes se dieron cuenta que en realidad su abuela era mapuche y nunca lo dijo y lo ocultó por el racismo, por el silencio, en fin, como que hay muchas violencias que están pululando. Entonces me hacía sentido, hay escenas que le pasaron a mis tías, por ejemplo, y así lo fui como ficcionando, ¿no? Pero hay esta experiencia de estar en el colegio donde ya te sientes un otro y una otra. En mi caso tuve el favor de que en el colegio donde estaba la mayoría de mis compañeros y compañeras eran mapuche. Mis mejores amigos desde niños también eran mapuche, pero por casualidad, ¿no? Porque todos llegamos a vivir a la misma periferia y todos teníamos esa experiencia similar. Pero, claro, mi intención en ese sentido era esta persona que por la alteridad es reconocida en su posición de pueblo, ¿no? Justamente porque un otro te dice eres distinta, a pesar de que todos tus compañeros se ven iguales, pero tú tienes un apellido diferente y eso ya te marca porque naciste de otra forma, no más. Y claro, me interesaba justamente plasmar esa experiencia porque a pesar de que somos muchos los mapuches en Chile, creo que a la chilenidad no se le ha enseñado también esa parte de sí mismos y de sí mismas. Entonces también han sido cercenados con una parte de su memoria. Y en Argentina es lo mismo, ¿no? Mucho peor, como que pienso que justamente en Argentina ese borronamiento de la identidad, de la posibilidad de habitar y de sentirse indígenas también, ha sido una cuestión que ha sido cercenada, ¿no? Ha sido escindida. Sí, de hecho pensaba justo pocos días antes del 12 de octubre en Argentina hubo una escena de mucha violencia con el pueblo mapuche en la Patagonia y por lo general cada vez que se hace referencia dicen, bueno, el pueblo mapuche es chileno y no, también está del otro lado de la cordillera. Bueno, en Chile nos dicen que son argentinos y claro. Y por ejemplo, a mí me pasaba que los últimos por lo menos 2 años estoy muy obsesionada con el riachuelo, me interesa la contaminación, se ve, y fue muy interesante descubrir que el primer nombre de riachuelo fue Río de los Querandíes, que fue de alguna manera el pueblo que vivía a orillas del riachuelo,
y que impidió la primera invasión a Buenos Aires, y yo ni siquiera conocía esa historia, y siento que parte creo que la tarea de la literatura o desde la escritura muchas veces tiene que ver con esto, con ir arrancando capas, ¿no? Como hasta llegar más allá de eso que se nos presenta como natural y que conforma nuestra realidad. Sí, justamente cuando pensamos ahora en estas escrituras, ¿no? En las herramientas que tenemos para nombrar lo que quisiéramos que estuviera allí o lo que quisiéramos haber leído también en un momento de nuestras vidas, siendo más niñas, tal vez más adolescentes, herramientas que nos ayudan también a pensar esa memoria. Y pienso como en tu manera de relatar el testimonio y cómo esa memoria se extiende y es una memoria común y ya deja de ser tu historia, ¿no? ¿Cómo ha sido también enfrentarse a esas otras voces que quizás se acercan a ti, buscando también contención o buscando una ayuda de desplazamiento? Sí, pensaba, hace un rato cuando hablamos de identidad, para mí esa palabra fue súper importante, porque me interesaba esta idea de que las otras voces, ¿no? Voces ajenas, muchas veces condicionan, determinan, están muy presentes en la propia identidad. Y mostrarlas me parecía como necesario en el punto en el que, así como yo te decía que recién la narradora se reconoce mapuche a partir de la mirada del otro, yo recuerdo que no sabía bien qué era ser abusada, pero lo que sí sabía es que yo tenía que sentir vergüenza, que tenía que llorar si hablaba de eso y un par de cosas más, como las reglas. Disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Sí, un disciplinamiento del cuerpo, del comportamiento. Esta idea de terminar con el deseo sexual, de que hay una nube negra, como, y eso es lo que, o sea, yo entendí eso a través de la mirada de los otros, ¿no? Y entendía que era una experiencia que tenía que quedar dentro de mi casa, no hacia afuera. Y creo que romper con eso, ¿no? Como rebelarme un poco contra ese comportamiento del abuso de lo privado, ¿no? El abuso empezó puertas adentro y tiene que terminar puertas adentro. Rebelarme contra eso y poder escribir a partir de eso tuvo que ver con entender que para eso hizo muy bien los colectivos feministas latinoamericanos, claro, ¿no? Que es esto de recordar estar, yo justo vivía en Buenos Aires como muy cerca del Congreso de la Nación, ahí donde están todas las manifestaciones, y recuerdo verlo por la ventana y decir, yo no tengo que ir ahí la primera vez, como esto estaba tan interiorizado, esta idea de que no tenía que estar gritando o hablando hasta que me di cuenta que al contrario, pero es un proceso, ¿no? De apropiarse de esos reclamos, de esas demandas, de esas luchas y parte de esa colectividad fue lo que a mí me hizo entender que no se trataba, que no estaba, primero que no había sido la única, ¿no? Y que parte de hablar tenía que ver con hacer universal, volver universal algo que tendría que permanecer escondido, ¿no? Porque el abuso es universal, es una problemática que nos atañe a todas y a todos y a todes, pero en ese momento era todavía una problemática no solamente del hogar, sino también de la justicia, ¿no? La calle no era un territorio para esa demanda. Y la literatura tampoco. De hecho, parte de las primeras editoriales argentinas, cuando envié el manuscrito, me dijeron que la literatura no hablaba de abusos. Esto fue como 2016, 2017. Muy reciente. Claro, o sea, parece que hubiese sido hace 100 años y no fue hace nada más que... O sea, ahora que de pronto podemos hablar de estos temas y más, yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Porque yo no quería como... de hecho, la primera vez que mandé el texto me dijeron que primero el lenguaje era muy fuerte y parte de la decisión fue a la mierda. O sea, como si no me quieren publicar, que no me publiquen, pero no voy a negociar el lenguaje. Exacto. Porque es una negociación. Como... Qué interesante eso, como
ya, esta es mi decisión, y además es una decisión muy compleja, o sea, todo el proceso para poder relatar lo que está allí, además literariamente pienso como darle una forma a esa violencia, digo, estilo, estética, ¿no? Además para poder mantener un relato, un testimonio, no sé, pienso que es brutal, que como quedé en 2016 no puedo creer que puedan dar ese tipo de respuestas. Sí, 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 y también como muchas veces otra respuesta tenía que ver con la propuesta de ficcionalizarlo, que no sea una historia personal, porque eso le daba más peso literario a la mierda otra vez, ¿no? Por dos. Y no sé, quería como quizás ahí pensar en esa cuestión que me interesó mucho lo que dijiste, como hablamos de la memoria, pero también hay una cuestión de identidad cuando hay un otro, otra que se te acerca y finalmente terminas creando comunidad. Como y en esa comunidad te reconoces identitariamente, porque es una identidad política, ¿no? Está forjada por una experiencia. Y cómo esa experiencia finalmente tiene que ver que el relato salga de la casa y el relato viaje por otros lugares, ¿no? Como en qué sentido quizás esa escritura es también una escritura que se hace parte del espacio público, retomando contra estas instituciones que justamente quieren silenciar el relato. Sí, y es una escritura que interpela. Me acuerdo que cuando yo estudiaba en la Universidad Pública Comunicación, y en comunicación se dice que es un océano porque, como, viste, te enseñan de todo, pero bueno, un poco. Y me acuerdo que hubo un día que había en semiótica y yo decía, ¿cómo voy a aplicar esto en mi vida alguna vez? Hasta que de pronto hay algo que hace un clic, ¿no? Y me acuerdo había un teórico, Bakhtin, que hablaba de la polifonía y decía cómo, y daba cuenta de la propiedad de la lógica de la palabra, ¿no? Decía, entre la persona y la palabra circulan un montón de otros diálogos, conversaciones, personas que hablan y que de alguna manera condicionan, cuestionan lo que nosotras vamos a decir. Entonces, para mí, descubrir que eso no era, tenía que ver con lo real, darme cuenta de que yo caminaba por la calle y por ahí no se daban cuenta, pero en mi cabeza tenía como un coro que cantaba permanentemente, ¿por qué volviste cada verano? ¿Por qué no denunciaste antes? Como un montón de voces que me interpelaban y que yo quería, una vez que decidí escribir, yo no quería un libro que solamente le hable a otras víctimas. Yo quería un libro que pueda interpelar a cualquier otra persona para entender que si vos tenés una amiga, una hija, una madre, un padre que está viviendo una situación de violencia sexual y mirás para otro lado, vos también sos responsable. Claro. Entonces, creo que la palabra me daba el poder de marcar eso y de ir en contra no solamente de mi familia, sino también de mí misma, con todos los riesgos que eso tenía. Pero bueno, sí, eso. No sé cómo estamos de... Sí, pensaba que quizás quieren hacer preguntas también ustedes, así que gracias por escucharnos. Muchas gracias, no lo quiero hablar, pero ya que estoy cruzada, muchas gracias por bueno, lo habéis bordado, tenéis un lenguaje muy rico y me habéis hecho pensar mucho las dos. Sobre todo porque aquí estamos en una comunidad catalana con el lenguaje como muy a la defensiva de que nos están agrediendo y vosotros habéis dado una mirada distinta que entiendo que es como de enriquecimiento, ¿no? De mestizaje, que vengan otras culturas con otras, no sé, pues aquí hemos tenido mucha gente andaluza y a veces decimos cosas que son, pues las palabras nos vienen mestizadas. Esto dentro mismo porque claro, ya sabéis, ¿no? En Cataluña nos hablamos del catalán y últimamente se quiere defender porque estamos como perdiendo un poco. Pero también creo que me habéis enseñado esto que quizá lo tenemos que tomar como un enriquecimiento. Bueno, en definitiva que hacéis pensar y que lo habéis hecho estupendo. No, te agradezco el comentario porque yo hace rato vengo pensando en esto desde que llegué,
que me llevó a confirmar que siempre la disputa se da en la lengua, ¿no? Como tanto la lengua, pensar la lengua como un territorio, ¿no? Y muchas veces permanentemente estamos disputando, estamos negociando. Y justo la otra vez conocí a alguien que estaba intentando escribir un relato sobre la pesca, sobre cuando iba a pescar, es catalán, de cuando iba a pescar con su abuelo, y me decía, se me complica hacerlo en castellano porque tengo las palabras de mi abuelo en catalán. Entonces, claro, digo, la necesidad de construir, de trabajar en esa hibridez, un poco como hace Daniela con el mapudungún, ¿no? Como trabajar en esa hibridez, que esa otra lengua enriquezca, ¿no? Y contraponga un otro universo que realmente está ahí y está siempre ahí. Pero me parece que justamente trabajarlo como algo que enriquece puede cambiar el punto de vista, ¿no? Porque no es ni una cosa ni la otra, es algo que puede colaborar muchísimo. Sí, o sea, pensaba que además de lo que mencionabas de tu clase, ¿no? Como la polifonía es parte también de nuestro relato interno, porque estamos compuestos de muchos testimonios y experiencias que están todo el tiempo habitándonos. También habitamos múltiples lenguas y somos territorios andantes con lenguas que cargamos, ¿no? Pero a mí me encanta pensar que los territorios pueden convivir múltiples lenguas y que se pueden encontrar y perderse a sí mismas y ser balbuceantes y al mismo tiempo traducirse. Creo que pensar en la posibilidad de que se tejan esas lenguas, en que se encuentren, es una potencia política fundamental. Sí, muchas gracias. Y ahora alguna pregunta. Pues si no hi ha més preguntes, moltes gràcies, jo crec que ha estat una sessió excepcional, m'ha encantat. I us deixo que tenim els llibres preparats i que siguin exemplars a la sortida. I res, moltes gràcies. Gràcies.